Venimos a presentar el caso de Kurt Cobain. Primero con la información principal. Kurt Cobain, más conocido como Kurt Donald Cobain, nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, Washington, de sexo masculino, grupo racial europeo, estado conyugal, casado. Antes de explicar la estructura o mencionar la estructura personal de Kurt Cobain, debemos entender que esto es una mera hipótesis, ya que el sujeto del análisis murió debido a un suicidio a sus 27 años en su casa en Seattle. Teniendo esto en cuenta, Kurt Cobain presentaba una personalidad depresiva con rasgos obsesivos. El paciente se caracterizó por una sensación de una profunda tristeza a lo largo de su vida, retratada en sus canciones como en las frases, las cuales recurrentemente eran relacionadas a sentimientos de melancolía, fatalismo, sumado a una hipersensibilización de sus emociones y una excesiva autocompasión sobre los demás, ignorando mejorar su estado de ánimo. La necesidad de intensificar o romantizar aspectos de la vida para darle un significado mágico a cómo él percibía su propia realidad. Cabe añadir su dependencia a sus relaciones más íntimas como su novia y su banda Nirvana. También se observa un lado obsesivo en las prácticas musicales con su banda Nirvana para perfeccionar su arte, así sea que no sea gusto de las masas o gusto de la propia banda, el cual ha demostrado que si no tiene, no se ha demostrado que si no hay un gusto igual, si no le gustaba a Kurt Cobain, lo sacaba de la banda, demostrando en parte su autenticidad, pero retraído y con pocas habilidades sociales. Bueno, dentro del análisis tenemos los dilemas existenciales, como el de vida versus muerte, donde el sujeto, Kurt Cobain, se consideraba especial al no sentirse incluido o representado en grupos o asociaciones musicales, donde vemos una recurrente victimización al cómo se sentía y la culpa que le pesaba a su padre por no darle esa confianza al momento de desarrollar sus habilidades sociales o darle a la familia que él tanto quiso y la seguridad que él tanto le faltaba, que admite que le faltó para sentirse completo en su totalidad como un ser, demostrándolo con una visión a veces pesimista de lo que realmente sentía, viéndose reflejada en diferentes intentos de suicidio con agentes alucinógenos. Tenemos libertad de su determinismo, donde el paciente se volvió adicto a las sustancias psicoactivas a una edad temprana de 13 años para tratar su dolor de barriga e hiperactividad y seguir practicando la guitarra. Años después, en su adultez, el paciente se volvió adicto a la cocaína y otras sustancias alucinógenas para sentir emoción y sentimientos de su público y de sus canciones que él transmitía, pero no lo sentía. Por tanto, sentía una culpabilidad al no captar todas estas emociones y se comparaba con Freddie Mercury, y citando en su carta de suicidio, cuando se apagan las luces antes de un concierto se oyen los gritos del público, a mí no me afectan, tal como le afecta a Freddie Mercury, a quien al parecer le encantaba que el público lo amase y lo abrace, lo cual admiro y envidio mucho de él. Tenemos aislamiento versus intersubjetividad, donde Kurt Cobain era un individuo cohibido, el cual no disfrutaba de las relaciones sociales más allá de su banda y su novia Courtney Love. En un momento de su vida, nuestro paciente quería ser parte y se ofreció para la apertura de un evento internacional de Pop Olympia en 1991 en Washington, el cual fue rechazado y lo marcó al considerarse fuera del ojo público y de la industria musical. En el sentido de su insignificancia, el paciente recurrentemente no sentía pasión, ni disfrute, ni goce por lo que una vez le apasionaba, lo cual lo hizo recurrir al uso de sustancias para reconstruir este goce perdido y recordarle los años de su infancia cuando fue feliz. Aunque sé que está consciente sobre sus síntomas, se percibe como una víctima de los sucesos trágicos de su vida. En Poder versus Impotencia, Kurt Cobain recurre al consumo de sustancias estimulantes para sentirse capaz de sentir emoción por sus
conciertos y su vida, tanto como sus relaciones con su esposa y sus compañeros de Nirvana, al sentirse insuficiente pensando que estarían mejor si él no viviera o no existiera. En individuación versus adaptación, Kurt Cobain en sus prácticas musicales hacía que su banda ensayara las veces y los días que fuesen necesarios, creando en cada sesión un ritmo diferente, por lo que el compositor, guitarrista, poeta afirmaba que escuchar y aprender sobre los métodos y ritmos de compañeros artistas retrasaba y no reproducía un estilo propio y generaba su propia creatividad. Esos dilemas personales pueden haber surgido de diversas fuentes, como su historia familiar, sus experiencias traumáticas y las presiones de la fama y la industria musical. Cuando hablamos de la ansiedad, pues fue una de las condiciones que afectaron directamente a este personaje. Se informa que sufrió una ansiedad social y un trastorno de pánico, lo que generaba en él un gran malestar de situaciones sociales, y el desempeño de esos trastornos pueden haber influido su forma de relaciones con el mundo y pueden haber luchó con problemas de salud mental a lo largo de su vida. Habló abiertamente sobre su depresión, sobre su ansiedad y la adicción a las drogas. Su música a menudo fue reflejada de estas luchas internas y fue un medio de expresión para canalizar sus emociones. Encontramos la interacción entre la biología y el ambiente. En esta desencantó con la sociedad. Aquí este personaje era conocido por su actitud crítica hacia la sociedad y su enfoque con los temas de alienación, la hipocresía y la desigualdad.